Empezó la cuarentena, yo estaba terminando la postproducción de una película que se llama Como mueren las reinas, es una ficción, y estábamos empezando el proceso de edición, y Sebastián, que es el editor de la película, justo estaba volviendo de un viaje de Berlín, así que cuando él llegó lo mandaron a como a hacer su cuarentena, estuvo 15 días y justo cuando estaba por salir nos mandan a hacer como el aislamiento a todos. Entonces, bueno, decidimos seguir igual con el proceso de postproducción de la película y no nos conocemos la cara, o sea, en persona no nos conocemos. Hemos hecho Zoom, Skypes, pero he editado la película con alguien al que no le conozco por lo menos la cara en persona. Y eso fue bastante particular. Después, a su vez, yo estaba habían empezado a salir unos proyectos para desarrollar, más allá de mis cuestiones laborales, con Canal Encuentro y lo que sea, y las primeras 15 semanas fue como, viví 2 meses, porque aproveché el hecho de estar en mi casa para trabajar, para avanzar, o sea, había algo de la inercia, del ritmo que veníamos prepandémico que quedó en esas primeras semanas. eh, Creo que mi aislamiento empezó cuando terminé de hacer todas esas tareas, ¿no? Digo, terminamos de editar la película, empezamos, digo, todo esto eh, me movilizó desde ese lado, o sea, me agarró con mucho trabajo, me agarró con mucho trabajo. Y por un lado, como decía, me agarró con bastante trabajo y además yo al trabajar en Canal Encuentro tuvimos como que seguir trabajando. Obviamente mucho teletrabajo, pero no sé, yo 2 veces por semana, 3 veces por semana tenía que ir al canal. De hecho estuve unos 15 días yendo todos los días a la televisión pública porque eran los comienzos del programa Seguimos Educando. Entonces, como que tuve un aislamiento con eso, con posibilidades de algunas salidas por cuestiones laborales. Eh, el flujo de trabajo yo no lo frené, por suerte, pero entiendo que es una situación muy particular, muy privilegiada, me parece que nos sirve de espejo. Lo que sí se me detuvo es como el tiempo en el resto de las cosas de la vida, o sea, me pude volver a conectar con momentos de ocio creativo que hacía, no sé, muchísimo tiempo que no tenía. Sobre todo una vez que terminé la edición de Cómo mueren las reinas, es como que ahí tuve un momento, bueno, de aislamiento y la verdad es que como cuando estás encerrado y te empezás a sacar las actividades y el tiempo empieza a volver a expandirse, porque venía en mi caso muy compacto el tiempo, nunca me alcanzaba el día y ahora me empezaba a sobrar tiempo. No es que me sobraba tiempo, pero como que se me había vuelto más las horas. Me quiero conectar con un montón de cosas personales, que más allá de lo profesional, cero de lo profesional, pero volver a tener un montón de inquietudes, un montón de pesadillas, un montón de ideas, un montón de ganas de leer, de releer, de, de escuchar conferencias. O sea, me conectó un poco con investigarme a mí mismo, que es un trabajo creativo, pero bueno, no sé si llamarlo trabajo, es socio creativo, ponele. Me conectó con eso. Y en ese sentido me parece que de una manera muy particular y de una manera, si querés, muy egoísta, me hizo bien. Obviamente que uno extraña a sus afectos, a sus amigos, volver a filmar, uno extraña un montón eso. Pero en lo personal sí siento que fue transformador y me parece que un poco para todos fue transformador. O sea, eh, experiencias más alegres, experiencias más horribles, eh, más desesperantes, más angustiantes, pero transformador para todos. Digo, yo también tuve días muy críticos eh, y no tenés ¿cómo se llama? ¿Cómo podría ser? Tantos escapes para el laberinto, viste, que a veces te empieza a funcionar la cabeza entre cuatro paredes, yo qué sé. Y enfrentarte a esas cosas me parece que a la larga hace bien. Que si uno sigue con la vorágine, o sea, si yo hubiese seguido con la misma vorágine o el mismo ritmo, no las hubiese atravesado. No sé.
Pero bueno, a mí me agarró una situación privilegiada de poder seguir teniendo un ingreso, poder seguir trabajando, justo me agarró cerrando una etapa y empezando otras etapas, o sea, en ese sentido tuve suerte. Y me permitió explorar otras cosas también, y hacer algunas cosas que por ahí no me animaba, o por miedo al patetismo, por un montón de cosas, como, no sé, empecé a hacer unos vivos de Instagram, eso, entrevistando amigos que admiro, qué sé yo, si eso no, si no estaba en este contexto no lo hubiera hecho, sin ningún lugar a duda. Poco, viste, dije cuarentena al principio, está mal, cuarentena me parece que no, hay que decirle sí, no sé, aislamiento, no sé cómo carajo decirle, pero cuarentena me parece que es cuando te aíslan así como muy ortodoxo, onda si tenés síntomas, me parece, pero bueno, no sé. Sí, bueno, a ver, el tema de la inspiración. Lo que me pasó es cuando terminé Como mueren las reinas, me agarró como una especie sí, de depresión postparto. Digo, bueno, ok, la película ya está, ya casi está, pero la parte creativa de decisiones fuertes ya había terminado. Entonces, como que dije, bueno, voy a tratar de permanecer, de no hacer nada, ¿viste? Esa decisión me duró, no sé, 8 horas. No llegó. Y enseguida, viste, empecé a decir, bueno, voy a releer algunos guiones que tengo por ahí, voy a pedir a algunas amigas y amigos guionistas a ver si tienen. Quería como empezar a buscar un nuevo rumbo desde la ficción, ¿no? De otras disciplinas tengo otras ideas. Y los guiones que yo había escrito eran una porquería, los releí, los tiré todos. Y las cosas que había leído, leí cosas interesantes, pero que no eran para mí. Entonces digo, bueno, no voy a hacer nada. Lo único que voy a hacer es voy a agarrar un anotador y voy a tomar nota de las cosas, de las temáticas que me van apareciendo, de cuestiones que me van interesando, ideas, sueños. Iba a ser como una especie de collage de ideas. Y un poco eso, y de repente, de la absolutamente nada, se me abrieron como un par de obsesiones así, primero con León Ferrari, que yo vengo trabajando con la Fundación de León Ferrari en varias cosas, pero me agarró como una obsesión con sus textos políticos, o sea, y me leí muchísimos libros de él y muchas notas a él y muchas cosas que él escribió de manera muy voraz y me hizo replantear muchas cosas con respecto a algunas cuestiones de Occidente y de nuestra cultura y del catolicismo, muy fuerte. Y algo de la figura esa de León que me vino a visitar un poco quedó. Y después de la nada, pero absolutamente la nada, estaba así sentado en esta misma mesa, no sé, ni que estaba mirando por ahí por YouTube, qué sé yo, y dije, ay, qué ganas de releer algún libro o algún cuento, algo de Borges, ¿viste? Y empecé a releer el Aleph, viste algunos cuentos de ahí, y viste, Borges siempre tiene una cosa que vos la lees y te sentís un ignorante, ¿no? Decís, la mitad de las cosas que no sé de qué me está hablando, o sea, viste, como que a mí un poco a veces me frustraba eso. Y digo, bueno, a ver que alguien me las explique. Entonces empecé a buscar como conferencias de Borges, entrevistas a Borges, y se me despertó pero una adicción, pero te digo que creo que ni Netflix ha llegado a eso, porque me habré visto unas 30 horas de conferencias y entrevistas a Borges y me queda un montón todavía. Y releer, y se me empezó a abrir un montón de ideas, y ese cuaderno se empezó a llenar de ideas, de cosas que de la nada, porque ni estaba esperado, y después eso de Borges se me empezó a unir con todo un mundo que yo ya había explorado, de los arquetipos junguianos, o de los arquetipos que empezó a armar Jung, y entonces uno va cosiendo. Por ahí de esto no queda nada, todos se tira a la basura, pero, o no lo sé, pero digo, el proceso creativo en ese sentido fue eso, ¿viste? Uno ve algo que te atrae y empezás a tirar el violín y te empezás a obsesionar y te empezás no solo a ver en el otro, sino a ver en uno mismo y empezás a encontrar un montón de... A mí lo que me pasa, no me quiero poner medio místico, pero cuando siento que estoy tirando del hilo correcto, se me empiezan a aparecer un montón de sincronismos, o sea, como que, no sé, me engancho con Borges y Borges me empieza a aparecer, pero por todos lados, digo. Eh, o referencias a esas cosas, o sea, se me empieza a llenar como ese mundo de sincronismo, de casualidades, que yo, y eso me dice, bueno, hay algo de esto que puede ser por lo menos interesante para seguir indagando. Eso es un poco como el proceso creativo que estoy haciendo hoy. Siempre es diferente. Y también, siempre lo que me pasa es que las cosas que termino haciendo son cosas que no aparecen en los planes.
Por ejemplo, cuando hice mi primer documental, Un Rey para la Patagonia, yo estaba en otro proyecto. Y obviamente Un Rey para la Patagonia se lo comió todo. Cuando hice Inconsciente, otro documental, lo mismo, estaba pensando en escribiendo otra película que yo, eso quedó trunco, lamentablemente, porque era un proyecto que me interesaba, pero y apareció Inconsciente, o sea, los proyectos como que medio que me van eligiendo a mí, digo, está bien, uno puede estar más o menos perceptivo, más o menos abierto, pero siempre me pasa eso, como hasta ahora siempre me pasó esa dinámica. Yo estoy trabajando en una cosa, pero me aparece otra, que se lo lleva todo puesto. Después uno empieza a asociar, ¿no? Digo, menos mal que estaba trabajando en este tema, o menos mal, o sea, hay algunas coincidencias. Como Mueren las Reinas, esta película también, o sea, yo estaba trabajando con la productora, Alepcine, en otro proyecto, y ellos se me acercaron que estaban buscando director para un guión, una especie de thriller, y no estaba en mis planes hacer el guión de otra persona, yo estaba escribiendo el mío, y me encantó, y estuvo buenísimo, y me gustó más incluso de lo que creo que podría haber hecho con el otro proyecto. Entonces, no sé, ahora yo te digo, estoy con esto, con Ferrari, con Borg, yo por ahí termino el día de mañana haciendo otra cosa que no tiene nada que ver, pero me parece que hay algo del ejercicio de ponerse a hacer que atrae otros proyectos. Y con respecto a las redes, fue cambiando un poco. A mí, yo te soy sincero, digo, no me termino de adaptar a las pantallas, yo doy clases además en la Universidad del Cine, no me termino de acostumbrar a las clases por Zoom, como que no me siento, al principio me sentía todo muy forzado, no quería hacer nada, o sea, con Zoom, las videollamadas no me... Después me fui adaptando, me fui acomodando y ya medio que ahora, no sé, me acostumbré un poco. Pero al principio me costó. Después al principio también me pasaba que me generaban depresión las redes, o sea, terminaba de ver Instagram, ponele, y terminaba con una sensación como ¿viste? No sé, una pequeña depresión. Digo, ¿por qué estoy deprimido si yo no tengo ningún motivo? Y hay algo de eso que me generaba, no sé, ver esa foto, o hay algo de eso que a mí me generaba un poco de depresión. Y un poco me alejé de las redes, me alejé un poco de eso porque sentía que no me estaba generando nada bueno. Y después tengo un amigo, Mariano Godoy, que es músico, que él está bastante más instruido en el mundo de las redes y cómo comunicar y estas cosas. Y él me empezó a insistir como para que retome, para que empiece a hacer cosas. Y al principio me costó porque me tenía que forzar a esa disciplina de, bueno, qué subo, qué no subo. Y ahora me estoy amigando bastante. De hecho, los vivos me recontra entusiasman. O sea, me entusiasman mucho los vivos. Después, todo lo que tengo que publicar en la semana, no, me da pereza. Lo hago porque soy así como disciplinado y porque sigo el consejo de mi amigo Godoy, pero sí, como que salvo los vivos, el resto de las cosas no me dan mucho. A mí lo que me pasa con las redes es que las utilizo como para contar a veces lo que estoy haciendo, no lo uso para nada personal, solo laboral, y no es por el momento para mí un canal de comunicación o un medio por el cual yo haga algún tipo de obra o tenga algo para decir, más allá de venga a visitar mi obra, que puede ser una película, una instalación o cualquier otra cosa. O sea, es un puente, es una red donde yo puedo hablar con gente o la gente me puede escribir, o sea, un poco eso, pero no es un medio en el que yo puedo manejar contenido por ahora, digo, porque no me generó el interés. Y tampoco consumo tanto por ese lado, digo. Me engancho por ahí más con las películas o con las series o buscando, pero no es algo que me genere como un contenido. Me paso igual mucho tiempo pelotudeando en las redes. Es una realidad, por más que... Pero bueno, también es válido boludear un rato. Me parece que tiene razón, es verdad, digo, son fórmulas que se repiten, son cuestiones como, digo, Netflix o cualquiera de estas plataformas te ofrecen un contenido muy digerible, un poco adictivo, luchan contra el sueño, a mí no me ganan, me duermo siempre. Eh, y también me encontré al principio como, bueno, con cierta inercia de ver y ver, y después digo, bueno, apago un poco, un poco las plataformas, y empecé a leer otra vez, empecé a ver conferencias, a escuchar podcasts, cosas que no hacía antes. Eh,
O sea, como que lo que tienen para ofrecerme es una cosa que me entretiene, que es válido y está buenísimo y lo necesito, pero sí, como que fue cambiando. Hoy tengo menos por ahí necesidad de entretenerme o me entretengo con otras cosas. Entonces aflojé mucho. Igual nunca fui así como un adicto a las series no. Eh, no. Me fui un poco de la pregunta, me parece. Yo creo que ahora, que estamos en mediados, finales de septiembre, empezó a haber un poco más de movimiento, algunos rodajes. Lo que pasa es que es muy limitante, porque no puedes viajar, porque tenés que limitar la cantidad de personas. Bueno, es como complejo. De hecho, no sé cuándo va a retomar eso. Y después con la película me pasó algo, que bueno, la estamos terminando, ¿y qué hacemos con la película ahora? O sea, festivales online, digo, estrenar directamente en la plataforma de Cinear, o sea, es como, estaba muy fuera de lo que yo me había imaginado, o sea, yo había guardado vacaciones porque digo, bueno, por ahí sale un festival afuera, puedo viajar, o sea, bueno, eso no sé. Así que vamos a ver si esperamos un poco y la terminamos el año que viene o qué hacemos. No sé, porque además está bueno. Digo, yo tengo ganas de proyectarla, tengo ganas de que se vea en festivales y que también esté en las plataformas. No las reniego, al contrario, me parece que es un acceso a un público que está buenísimo. Hay muchas películas que les está yendo súper, súper bien, por ejemplo, en Cinear. Incluso me parece que les va mejor que si hubiesen estrenado en sala. Eh, no reniego de eso, pero bueno, había algo que yo tenía ganas de hacer y lo veo medio lejano por el momento. Eh, Tampoco soy como ¿cómo se llama? Un ortodoxo de la exhibición de las películas. Digo, yo consumo películas en mi computadora, en mi tele, puedo llegar a ver algo en el celular, o sea, obviamente todos queremos que nuestras películas estén proyectadas, para eso las hacemos, y es otra experiencia completamente distinta, pero no soy un ortodoxo, ¿no? O sea, no me frustro si, si no sucede. Igual espero que suceda porque es lindo, qué sé yo. Eh, Mira, el tema del proceso educativo me atravesó fuerte, más allá de que doy clases, tengo un hijo que empezaba primer grado, bueno, empezó en primer grado, y empezó el año sin saber leer y escribir, y en primer grado tenía que aprender a leer y a escribir, y los que le teníamos que enseñar éramos nosotros, con la guía de las maestras, que divina, le pusieron onda, yo qué sé, pero los que nos sentamos a enseñarle a leer y a escribir, sin saber cómo enseñar a leer y a escribir, fue la madre y fui yo. Entonces, fue un desafío y al principio dije, no sé, que se aprenda un oficio el nene, porque digo, no lo vamos a lograr. Y ahora, que ya pasaron varios meses, digo, ya está leyendo solo libros. Entonces, eso me partió la cabeza, decir, bueno, el proceso educativo clásico o el que me parece que más funciona, que es esto de ponerle el cuerpo y de encontrarse con el docente y viceversa, esa comunicación está buenísima. Esto está trunco, pero sin embargo los canales de aprendizaje se adaptan. Eh, para mí las clases virtuales no son en líneas generales, ¿no? Depende de qué. Por ahí para un idioma o para otras cosas es más simple. Pero para cuestiones creativas, o yo doy dirección en la Universidad de Cine, para todo eso es muy difícil, ¿viste? Hacerlo por Zoom o por Meet o por alguna de esas plataformas, no sé. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero cuando el otro tiene ganas de aprender o cuando uno tiene ganas de aprender, se la rebusca y siguen sucediendo. Y la verdad que estamos teniendo unos resultados muy interesantes. Digo, desde mi hijo que aprendió a leer y a escribir solo, bueno, con la ayuda de los padres, pero digo, hasta alumnos que encerrados en su casa hacen unos ejercicios y están filmando unos cortos espectaculares, ¿entendés? Que quizá en otras circunstancias, no sé si hubiésemos tenido esos resultados. Es raro, es muy particular cómo cada uno le pegue, ¿no? Después, ¿hasta cuándo va a estar esto? No lo sé, no tengo la menor idea. Yo al principio me ponía como un horizonte, y bueno, son 15 días, bueno, es un mes. Bueno, ahora ya entiendo que es como una especie de estado de guerra donde vos no sabés cuándo va a terminar. No nos pongamos un horizonte y convivamos con esta circunstancia
hasta que se resuelva. Como que ya no le pongo un horizonte. Y eso me sirve por lo menos para no frustrarme, para bajar la ansiedad, y me espero que me sirva también para cuando nos tengamos que adaptar a un mundo con más barbijos, va a ser como raro. A mí esas cosas visualmente todavía me siguen impactando salir a la calle y ver a todo el mundo con barbijo. No me gusta, no es algo que me genere. Obviamente hago y tengo todos los recaudos que hay que tener, por respeto, digo, a mí y a los que conviven conmigo o a los que no conozco, pero no lo sé. Yo no sé cuándo va a volver a... Yo creo que volver a lo que teníamos, no sé si se vuelve, pero sí se va a ir transformando a otra cosa y no sé cuándo va a suceder eso. No tengo la menor idea, no hay indicios. A mí el tapaboca me genera mucha impresión. Siempre me generó impresión, hasta incluso cuando, no sé, veía imágenes de Japón, que por ahí es mucho más común o lo que sea, digo, a mí me choca, digo, me choca no tener la cara de la persona a la que le hablo, o sea, tener media cara a mí no sé, no me termino de adaptar. Me parece que también hay algo de que a mí me gusta observar los rostros, me gusta observar cómo habla la gente, me gusta observar cómo que expresan, qué dicen más allá de o sea, qué expresan más allá de lo que dicen. A mí me encanta ver eso. Y ahora tengo plata. Eh, pero bueno, también es una herramienta para cuidarnos, no lo sé. Espero que en algún momento se vaya. Muy violenta, una sociedad que oprime mucho, desde el trabajo, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural. Me parece que estamos en una situación muy violenta desde antes de la pandemia. Lo que hace la pandemia nos pone en una situación más vulnerables, para mí mejor, prefiero que atravesemos eso a seguir haciendo de cuenta como si nada pasara. Y la verdad es que, no sé, a mis amigos, al principio les pegó muy mal, ¿viste? Y les pegó mal, ¿viste? O sea, como que lo sufrieron, hay mucha gente que lo sufre mucho, muy angustiada. Porque es así, cuando frenás el auto de golpe, te queda la inercia, y cuando se te va la inercia, en esa quietud empiezan a aparecer un montón de cosas de ese paisaje que por ahí, si el auto seguía andando, pasaban, ¿viste? No sé si es muy feliz la metáfora que usé, pero digo, hay algo de eso que yo siento, ¿viste? Como, bueno, nos detenemos todos, y ahí en la inercia aparecen un montón de cosas que no sabíamos. Hay muchos problemas para dormir. Por suerte yo no estoy teniendo esos problemas. Tengo noches que estoy con el sueño trastocado, o que me desvelo a las 4 de la mañana, pero ya me pasaba de antes. No se lo puedo cargar a la situación de aislamiento. Pero sí escucho que me dicen que hay como un trastorno del sueño, porque se empieza a poner mucho más difuso, los momentos de ocio con los momentos de trabajo se vuelven difusos. Lo mismo pasa con el dormir, es estar en tu casa, descansás, pero activo. O sea, hay algo de todos esos límites que se vuelven mucho más difusos, y me parece que en esa clave está de por qué siento que el tiempo desaceleró. Eh, eh, Mi caso eso, ahora un poco te lo dije, ¿viste? Sí, o sea, empiezan a aparecer otro tipo de sincronismos, en mi caso, digo, ¿no? Como más personales, más íntimos. Eh, Hice un trabajo, me tocó pasar por un trabajo de introspección fuerte, pero porque no me quedaba otra cosa, digo. Al estar encerrado no te queda otra que a veces mirar un poco más para adentro. Yo lo agradezco porque lo necesitaba, pero bueno, hay mucha gente que la pasa mal eh, en eso, porque bueno, te encontrás con cada parte de la sombra que hay que hacerse cargo, ¿no? Eh, y eso despierta cosas positivas, pero también cosas muy negativas, porque tratan de equilibrarse, de complementarse. A mí creo que también me está dando como un poco de fuerzas como para militar un montón de cosas que me parece que hay que militar, empezar a luchar por un montón de cosas que valen la pena.
me parece que me dio cuenta, a mí me sirvió para darme cuenta que hay cosas que no quiero que sigan siendo. Algunas las podré cambiar porque dependen de mí, otras no, y haré un pequeño campo de resistencia. Un campo de resistencia puede ser una obra, lo que sea. De hecho, por ejemplo, en un montón de ideas que yo estaba trabajando, las tuve que reformular. Digo, si esto que yo estaba planteando, este mundo ya no existe más. Este guión lo tengo que cambiar, no puede seguir haciendo así. ¿Y cómo va a ser ese mundo? Y yo qué sé, no sé, ahí juego y me lo imagino. No me estoy imaginando cosas súper felices, me gusta también imaginarme, bueno, ¿qué va a quedar de esto?